Bienvenidos a Ecos Literarios. Continuamos con la fascinante historia de Epic of Twilight. Sumérgete en los siguientes capítulos de esta apocalíptica travesía. Capítulo 221. El pájaro Luo Yuan estaba sorprendido de que lo hubiera logrado. Él se llenó de alegría, pero logró calmarse rápidamente. Trató de concentrar su voluntad, pero fue difícil para él porque muchos pensamientos se asomaban a su mente. De repente, hubo un conflicto entre las alucinaciones y la maldición que lo hizo sentir como si su alma estuviera explotando. Luo Yuan intentó resistirse por unos segundos, pero falló y se retiró de su estado de meditación. Abrió los ojos y se quedó sin aliento. Cuando lo cerró de nuevo para investigar, se dio cuenta de que había consumido mucha de su energía y las alucinaciones ya se estaban desvaneciendo. Luo Yuan pensó que podría necesitar hacer lo mismo 5 o 6 veces más para deshacerse de la maldición. Tal vez incluso tomaría un tiempo más corto, porque a medida que las alucinaciones se desvanecen, podría lanzar una versión más poderosa de su voluntad. Justo cuando estaba por continuar su autotratamiento, escuchó un rugido. Luo Yuan no tuvo tiempo para pensar. Solo agarró su sanmadao y desapareció en la cueva. Pensó que el cielo se veía extraño cuando salió del corredor y vio 2 pájaros verdes gigantes que permanecían en el cielo. Sus enormes alas parecían cubrir todo el cielo. El horrible olor a sangre y cadáveres había atraído a las bestias mutadas. Había 2 de ellos. El lagarto gigante parecía tenso y seguía rugiendo y saltando, tratando de atrapar a los pájaros. Sin embargo, Luo Yuan conocía al lagarto gigante lo suficientemente bien como para saber que los pájaros eran definitivamente más poderosos. Podían volar después de todo. Su objetivo debe ser los cadáveres de los gigantes. No estamos necesariamente en peligro. Sin embargo, hay demasiados cadáveres aquí que se supone que debemos hacer si vuelven todos los días. Además, hay 2 piezas del fruto de la sabiduría alrededor. Definitivamente correremos peligro si se lo comen, pensó Luo Yuan. Los pájaros mutados habían estado persistiendo durante mucho tiempo y parecían estar perdiendo la paciencia. El más grande de repente chilló, produciendo un sonido de tono alto. El más pequeño todavía volaba en el cielo, luciendo extremadamente alerta. De repente, el pájaro más grande sacó sus alas a los lados y se precipitó hacia abajo desde el cielo como una flecha liberada de la proa. Obviamente iba por los cadáveres, pero no se había dado cuenta de que había una pequeña sombra que saltaba desde el acantilado mientras todavía volaba en el cielo. ¡Maldición! Después de saltar, Luo Yuan se dio cuenta de que no podía concentrar su voluntad lo suficiente como para frenar el movimiento del aire como solía hacerlo. Rápidamente miró a su alrededor, tratando de encontrar algo a lo que pudiera agarrarse. No pudo encontrar nada, ni siquiera un pedazo de vid. Había alrededor de 60 a 70 metros entre el lugar donde había saltado y el suelo. Incluso un disco de hierro se desfiguraría al aterrizar. Voy a sobrevivir, supongo. Si no lo hago, definitivamente será una forma muy estúpida de morir, se rió de sí mismo. El viento soplaba en su camino a medida que se acercaba al suelo. Luo Yuan, sin embargo, no pareció entrar en pánico. Se dio cuenta de que su velocidad de aterrizaje no era tan rápida y parecía ser capaz de reaccionar rápidamente. 10 metros más. Él respiró hondo y ajustó su cuerpo para poder aterrizar verticalmente. 5 metros. Extendió su cuerpo y estiró sus pies, doblando sus rodillas. 1 metro. Ambas manos cubrieron su cabeza mientras relajaba los músculos de su cuerpo. De repente, una fuerza intensa golpeó sus pies e inmediatamente los retiró. La fuerza viajó a sus rodillas, su cintura y el resto de su cuerpo. Usó sus músculos para resistir contra la fuerza, rodó varias veces por el suelo y rápidamente se levantó y corrió. Él no se había lastimado en absoluto. Desde que su destreza había sido actualizada a 15 puntos, podía correr más rápido que nunca. Era tan rápido como un tren. Incluso la hierba tembló cuando él pasó. Podría correr 100 metros en solo un par de respiraciones. Al mismo tiempo, el pájaro gigante aterrizó en el suelo, sus garras clavadas en el pecho de uno de los cadáveres. Estaba a punto de irse volando cuando de repente las piernas de Luo Yuan mostraron una fuerza inmensa. Dio un gran salto, de hasta 7 metros de alto, y rápidamente agarró su lanza y la arrojó hacia el pájaro verde gigante. Tanto la lanza como el pecho del pájaro fueron dañados. Había un agujero muy grande en el pecho de la criatura, y Luo Yuan podía escuchar un sonido de huesos que se rompía en el ave. Parecía una lesión muy grave que podría conducir a la muerte. El pájaro gimió de dolor y se desplomó en el suelo sin esperanza. El lagarto gigante, que había retrocedido antes, rápidamente corrió hacia el pájaro y le mordió el cuello. Después de unos segundos, la cabeza y el cuerpo del pájaro se habían dividido en 2. El lagarto gigante tomó la cabeza del pájaro y corrió hacia Luo Yuan. Parecía que estaba tratando de pedir un regalo por su contribución. Los pájaros deben haber sido una pareja. El segundo intentaba bajar y salvar a su compañero,
pero voló hacia el cielo cuando el lagarto gigante dividió a su compañero en dos. ¡Qué estúpido! Podría haberlos matado a los dos. Luo Yuan estaba enojado con el lagarto. Sin embargo, cuando lo miró, se dio cuenta de que no debería culparlo. Después de todo, había estado trabajando bastante duro, y para ser justos, no era tan inteligente como un humano. Levantó la barbilla y miró hacia el cielo. El segundo pájaro todavía estaba allí, gimiendo de dolor. Todavía estaba allí, incluso después de una hora. Luo Yuan se puso furioso. Sabía que la bestia mutada se vengaría, pero deseaba que el pájaro hubiera recibido su lección, de lo contrario estaría en problemas en el futuro. Definitivamente sería peligroso si el pájaro lo viera como un enemigo. En realidad, Luo Yuan no le tenía miedo al pájaro, pero estaba preocupado por la seguridad de los miembros de su equipo. Capítulo 222. Minerales de sal. El fuerte ruido había despertado a todos. Rápidamente tomaron sus armas y corrieron hacia Luo Yuan. Ninguno de ellos se sintió tranquilo cuando vieron el pájaro verde gigante, que todavía estaba detenido en el cielo. ¿Qué pasó?, preguntó Huang Jiahui mientras miraba al pájaro. Estoy en problemas, maté a su compañero, le dijo honestamente Luo Yuan. Luego agregó con una expresión muy seria, tenemos que tener cuidado los próximos días. Me preocupa que el pájaro pueda atacarnos. De vez en cuando, el pájaro bloqueaba el sol con sus alas mientras volaba en un patrón específico. El fuerte viento hizo que todos se sintieran estresados y ansiosos. ¿Hermano Luo tiene una solución para esto?, preguntó Hu Udong con cuidado. Podría matarlo, pero no puedo hacerlo mientras permanezca en el cielo. Luo Yuan dejó de hablar por un segundo antes de agregar, podríamos atraerlo. Tal vez el extraño pájaro gigante había estado esperando por mucho tiempo y finalmente había perdido la paciencia, porque de repente bajó todo su cuerpo cerca del suelo y movió sus alas vigorosamente. Se produjo una fuerte ráfaga de viento, y toda el área parecía estar siendo atacada por un tifón. Todos se sintieron incómodos al abrir los ojos mientras la arena y las piedras volaban en el aire. Justo cuando Luo Yuan pensó que el pájaro gigante estaba a punto de atacarlos, de repente voló, se volvió un pequeño punto en el cielo y desapareció. Finalmente, se fue. Cao Lin suspiró de alivio. No he de ser tan fácil. Como dijo el hermano Luo, la mayoría de las bestias mutadas tienen un fuerte instinto de venganza. Aunque escapan cuando se lesionan, vuelven para vengarse cuando se recuperan, dijo el comandante Xia. En el peor de los casos, tendremos que luchar contra un gran grupo de bestias. Algunas bestias mutadas de alto nivel viven en grupos. Por favor, estén alerta. Será crucial en los próximos días, dijo el comandante Xia con una expresión muy seria. Aunque no era físicamente fuerte, era el comandante de primera línea más experimentado entre ellos. Luo Yuan asintió y dijo, tiene toda la razón. Aunque la posibilidad es baja, siempre debemos asumir lo peor. Eviten salir en los próximos días. Obtengan suficiente agua y alimentos con anticipación. Luo Yuan nunca subestimó la inteligencia de las bestias mutadas. Siempre podrían hacer algo más allá de las expectativas humanas. Además, siempre y cuando hubiera algo como el árbol de la sabiduría en el mundo, Luo Yuan no podía garantizar que los humanos fueran más inteligentes que las bestias mutadas. Aunque el ave gigante tenía unos 30 metros de ancho cuando extendía ambas alas, solo pesaba alrededor de un par de toneladas, que era aproximadamente del mismo peso que un gigante. Esa fue la debilidad de las aves en comparación con los animales terrestres. El pájaro muerto fue arrastrado después de ser cortado en numerosas piezas por Luo Yuan. Luo Yuan descubrió que era una bestia mutada de color verde claro después de usar su identificación en ella. Esa fue la primera vez que había recogido tantas plumas de alta calidad. El sistema ya no parecía atraído por ese nivel de criatura, porque Luo Yuan no había escuchado ni un solo pitido. Sonrió torpemente al darse cuenta de que sería realmente difícil para él actualizar ahora. Todos estaban exhaustos, pero sabían que era muy importante mantenerse alerta en el bosque. Después de llevar el cadáver del ave gigante, se dirigieron al estanque cercano para tomar agua y luego la vertieron en el pozo grande que los gigantes habían cavado dentro de la cueva. Tenían suficiente leña, porque los gigantes habían guardado mucho almacenado dentro de la cueva. La leña estaba completamente seca debido al clima cálido, pero el suministro que tenían sería suficiente para mantenerlos hasta que murieran si solo lo usaban para cocinar. Habían reunido todo lo que necesitaban en solo 2 horas. Sus suministros podrían durarles medio mes. Ninguno de ellos se sentía incómodo, aunque todos habían pasado por un momento muy difícil. Alguien que vive en un mundo pacífico nunca entendería cuánto habían luchado esas personas por mantenerse con vida durante el fin del mundo. Fue una situación que hizo que todos se sintieran extremadamente inseguros. Su objetivo final era protegerse a sí mismos cada vez que sucedía algo extraño. Ya se habían acostumbrado a ese tipo de estilo de vida, y aquellos que no habían podido adaptarse habían muerto. Luo Yuan era el único en el estado de ánimo para mirar alrededor de su nuevo hogar. La cueva era enorme, era obvio que muchos gigantes habían estado viviendo dentro de él. En realidad,
Fue la cueva más grande en el acantilado. Aparentemente, los gigantes que se habían quedado allí deben haber tenido un estatus más alto que el resto. La cueva tenía 6 metros de altura, y su superficie era de aproximadamente 1000 metros cuadrados, y estaba soportada por 24 pilares de 3 metros de diámetro. Hubo muchos signos de excavación y marcas hechas por haches u otros tipos de armas. Era increíble que esos gigantes, que habían nacido hacía menos de 2 años, hubieran podido construir un hogar tan increíble. Había algunos garabatos en la pared que podrían haber sido un lenguaje antiguo o simplemente un montón de signos desconocidos. Ninguno de ellos podía entender qué era exactamente, y ninguno de ellos estaba interesado en descubrirlo. Aparte de eso, Luo Yuan encontró muchas herramientas antiguas hechas de madera y piedras, así como algunos dientes de animales. La mayoría de ellos eran de las bestias de nivel verde claro, por lo que no atrajeron su atención. A diferencia de los humanos modernos, esa civilización primitiva no mostró ninguna especialidad en nada. «Hey, mira, ¿qué es esto?», dijo Guan Xiaoguan de repente. Luo Yuan rápidamente caminó hacia ella. Era una roca grisácea con numerosos cristales. Uno de sus lados era liso y brillante. Guan Xiaoguan ya había golpeado con su cuchillo antes de que Luo Yuan pudiera identificarlo. Recogió la pequeña roca grisácea y se la puso en la boca después de lamerla. «Dios, escúpelo, ¿estás loca?». Luo Yuan estaba en pánico ya que rápidamente presionó su boca para empujar el cristal. «Suéltame, me estás lastimando, es salado, es solo sal». Guan Xiaoguan estaba luchando, pero se negó a vomitar la piedra. Luo Yuan realmente no había usado mucha fuerza sobre ella. «¿Qué sal?», dijo Luo Yuan. Rápidamente se puso en cuclillas y usó identificación. Un mineral de sal, también conocido como sal de roca, ingredientes: cloruro de sodio al 70%, cloruro de magnesio al 15%, cloruro de calcio al 11%, carbonato de calcio al 3%. Observaciones: esta es una gran roca impura de sal. Algunos de ellos ya habían tomado una pieza y se la metieron en la boca. Huang Jiahui también era uno de ellos, aunque por lo general estaba muy alerta. Sus acciones hicieron que Luo Yuan quisiera probarlo también. Se habían quedado sin sal hace casi una semana. Solían obtener sal bebiendo sangre de bestia mutada. Sin embargo, el clima cálido los ha estado haciendo sudar mucho y perder todo el sodio en sus cuerpos. Algunos de ellos estaban deshidratados y ansiosos por la sal. Era normal que se comportaran así al encontrar finalmente algo de sal. Eran como mendigos con una barra de pan después de morir de hambre durante unos días. Luo Yuan era el único que aún podía controlarse porque casi no sudaba. Capítulo 223. Entrenamiento privado. Sin ser purificada y refinada adecuadamente, la sal de roca tenía un sabor horrible. Fue muy amargo una vez que la sal se derritió en la cavidad oral. Al principio estaban emocionados de probarlo, pero muy pronto nadie quería consumirlo más. Por la tarde, comenzaron a prender fuego para cocinar. Pusieron la sal de roca en pedazos pequeños y la cocinaron en agua hirviendo. La mayoría de ellos en el grupo habían asistido a la escuela secundaria anteriormente y habían adquirido conocimientos básicos sobre el proceso de purificación de sal durante sus experimentos de química. Aunque algunos no recordaron los procedimientos exactos, todos contribuyeron con su conocimiento y memoria para hacerlo. Una capa de sal blanca apareció frente a ellos después de repetidas filtraciones y cristalización. Con cuidado movieron la sal blanca en un cuenco de piedra. El grupo estaba muy entusiasmado con su pequeño logro y continuó cocinando hasta que el cielo se oscureció. Se produjeron unos 20 kilogramos de sal al final del día, lo que podría durar mucho tiempo. A pesar de toda esa cocina, todavía había una gran porción de sobras de sal de roca sin procesar que posiblemente podría durar de 4 a 5 años si se cocinaba y procesaba en sal blanca. El extraño pájaro gigante no apareció durante el día. Todos se sintieron aliviados y se convencieron de que el pájaro gigante había aprendido a no meterse con ellos de su compañero muerto. Después de una simple cena, Luo Yuan trató de romper la maldición nuevamente y esperaba liberar su voluntad una vez más. Su voluntad es demasiado vital para él, ya que juega un papel muy importante en la generación de sus poderes. Sus habilidades de ataque y defensa se reducirían si no pudiera reunir su voluntad y eso los pondría en una situación más peligrosa, especialmente en la jungla. Luo Yuan se despertó antes del amanecer del día siguiente sintiéndose un poco exhausto. Solo logró entrar en un estado de meditación una vez durante toda la noche. Lo único positivo era que la maldición se estaba debilitando y las ilusiones se desvanecían lentamente. Según sus propias estimaciones, la maldición se rompería naturalmente en otros 3 o 4 días. Luego miró su reloj y se dio cuenta de que había alrededor de 2 o 3 horas para el amanecer. Sin embargo, no se sentía sonoliento ya que su físico de 14 puntos estaba bien descansado. Luego decidió levantarse. ¿A quién es ese? Chao Yali se asustó cuando vio una sombra cerca. Ella estaba en un traje simple con uno de sus hombros blancos como la nieve expuestos. Su pequeña boca estaba ligeramente abierta y Luo Yuan estaba cautivada por sus jugosos labios rosados. «Soy yo», Luo Yuan respondió rápidamente.
Ella no podía verlo ya que no podía ver mucho en la oscuridad. ¿Por qué sigues despierto? Lo Yuan preguntó. Me asustaste. Me preguntaba quién podría ser. Chao Yali se sintió aliviada al reconocer su voz. Luego dijo, no pude dormir. Ella apenas se dirige al cómo, Xiao Yuan, ya que no podía interactuar con él como solía hacerlo. Como no podemos dormir, hablemos entonces, Lo Yuan dijo. ¿Acerca de qué? Chao Yali preguntó mientras se sentía un poco incómoda. Cualquier cosa. Lo Yuan pensó y continuó. Hablemos de tu vida antes de esto. Chao Yali permaneció en silencio y la atmósfera se volvió un poco incómoda. Sin embargo, no era una persona dura y por lo tanto no podía odiar a una persona. Se alegró al ver a Lo Yuan parado torpemente y tímidamente, especialmente porque ahora es una persona tan fuerte y respetada. Chao Yali estaba tratando de reflexionar sobre el pasado, pero su mente básicamente era solo pensar en muchas tonterías. Ella dudó y dijo, nada interesante, se acabó porque no me enseñas a usar correctamente una espada. Creo que hay muchos pasos que no estoy haciendo correctamente, por supuesto. Lo Yuan dijo y continuó, salgamos entonces, por supuesto. Chan Yali no pensó demasiado y siguió a Lo Yuan después de sacar su arma en la oscuridad. El exterior estaba oscuro y comenzó a sentirse asustada. Ella preguntó, ¿por qué tenemos que irnos tan lejos? Porque no será bueno si despertamos al resto. Probablemente seamos muy ruidosos, Lo Yuan susurró. Creo que es suficiente. Si bajamos nuestras voces, no creo que puedan escucharnos. Chao Yali susurró suavemente y de repente su rostro se puso rosado. Lo Yuan miró alrededor para asegurarse de que estaban por lo menos a 7 u 8 metros del resto y luego dijo, bien, practiquemos aquí entonces. Muéstrame todas tus habilidades básicas primero y luego corregiré tus errores. Cuando vio que Lo Yuan estaba muy tranquilo al respecto, se sintió aliviada y dijo, está bien, pero por favor no te rías de mí, no me reiré si no haces algo estúpido. Él estaba tratando de bromear con ella. Eres horrible, ella dijo. Chao Yali de repente se dio cuenta de que había pasado mucho tiempo desde la última vez que hablaron de una manera tan relajada. Probablemente hayan pasado 2 años, pero se sintió como toda una vida. Ella se recuperó rápidamente de su realización y comenzó a practicar. Ella no era tan tímida como lo había expresado antes. Desde que ella evolucionó, su poder y velocidad ya se han vuelto más fuertes y más rápidos que los de Lin Xiaoji. Su fortaleza aún se está desarrollando y nadie sabe qué tan fuerte podría ser. Por supuesto, había fallas en sus movimientos y posturas, así como en las formas en que usa sus músculos. Sin embargo, ella no era la única que tenía estos problemas. Fue un gran avance para ella transformarse de una dama débil a una persona fuerte. Ella había puesto mucho esfuerzo detrás de escena. Lo Yuan se sintió agradecido de ver sus mejoras. Ella comenzó a evolucionar desde la muerte de Lao Juan. Sin embargo, Lo Yuan no se dio cuenta entonces y supo que realmente no le mostró suficiente cuidado e inquietud. Está bien, es el final de tu calentamiento. Ahora, muéstrame la primera postura para la primera acción y luego permanece quieta. Señalaré tus defectos, Lo Yuan dijo después de verla practicar algunas veces. Incluso estaba jadeando un poco en ese punto. La primera acción fue la más poderosa. Fue la acción, cortar. Chao Yali levantó ambas manos con el cuchillo y se quedó quieta. Debes elevar tus brazos lo más alto posible. Más alto, solo entonces podrás utilizar tu fuerza al máximo para hacer un ataque poderoso. Lo Yuan caminó hacia ella y corrigió la posición de sus brazos mientras explicaba. El contacto que hizo sobre sus brazos la hizo temblar levemente y su rostro se puso caliente. Sin embargo, ella simplemente ignoró esas emociones ya que solían tener ese tipo de contacto cercano antes. Y luego la cintura. Tu cintura es demasiado rígida y antinatural. Lo Yuan naturalmente tocó su cintura al insertar su mano en su camisa y su palma estaba ocupada explorando la superficie de su piel para encontrar los músculos que tenía que usar. Su piel era mucho más suave después de su evolución, lo que hizo que Lo Yuan disfrutara mucho de esta lección. Chao Yali comenzó a sentir calor y su rostro se volvió aún más sonrosado. Ella estaba un poco enojada y lista para regañarlo, pero vaciló. Lo Yuan intentó volver a hablar en serio cuando se dio cuenta de que estaba a punto de regañarlo. Sí, esta parte de tus músculos, siente, y luego mira los míos. Ella se mordió el labio y permaneció en silencio. Miró a Lo Yuan con recelo, pero él actuó muy en serio. Tus piernas, no has dominado la posición correcta, ese es el primer paso. Es tan importante conseguir el equilibrio correcto y dependerá de la velocidad de tu ataque, Lo Yuan explicó. Luego se puso en cuclillas y le tocó los muslos. No usaste estos músculos ahora, practica esto más tarde. Parecía haber tocado un punto sensible y le hizo jadear. Sintió que su cuerpo se entumecía y dijo, me siento cansada, voy a volver a descansar. No es momento de descansar todavía, Lo Yuan respondió al instante. En este punto, Chao Yali entendió sus verdaderas intenciones y lo rechazó. Luego dijo, otro día. Entonces,
no estoy lista hoy. Luo Yuan rápidamente la tomó en sus brazos y dijo gentilmente, ya me habías cautivado la primera vez que te conocí, pero eras la prometida de otra persona, así que no pude seguirte. Finalmente, tuve la oportunidad de pasar una noche contigo después del apocalipsis que fue inolvidable. Lo creas o no, ocupas un lugar especial en mi vida. ¿Qué hay de bueno en mí? Soy solo una mujer débil y abandonada. Chauyali se mordió el labio y preguntó, no tengo idea, pero me haces querer protegerte tanto. Luo Yuan continuó, no sabes lo encantadora que eres. No te creo, Chauyali dijo, lo digo en serio. De lo contrario, no habría matado a tanta gente ese día solo para salvarte, secuestrarte, Luo Yuan dijo. Chauyali estaba siendo cortejada y de repente sintió que su pecho estaba frío. Ni siquiera se dio cuenta de que su camisa ya había sido quitada. Su rostro se volvió aún más rosado y rápidamente agarró su camisa que iba a caer y dijo, estás loco, lo descubrirán. No te preocupes, estamos lo suficientemente lejos. Luo Yuan estaba conteniendo su emoción y dijo, es embarazoso hacerlo aquí, ¿cómo voy a enfrentarlo si se enteran? Chauyali susurró, no nos escucharán mientras bajemos nuestras voces. Luo Yuan trató de persuadirla mientras le susurraba al oído. Al mismo tiempo, su mano ya levantó con impaciencia su muslo blanco como la nieve y lo colocó en su cintura. Chauyali se dio cuenta de la familiaridad de sus palabras ya que ella le había dicho lo mismo antes. Sin embargo, no tuvo tiempo de descubrir qué hacer en el próximo segundo. Ella gimió cuando él comenzó a explorar su cuerpo. Su mente se quedó en blanco y su alma estaba siguiendo el ritmo de sus acciones. La última parte de su razonamiento le hizo taparse la boca y lo que quedaba eran gemidos profundos en la oscuridad. Chauyali yacía en el suelo con la piel rosada y se sentía como si acabara de terminar una batalla de lucha libre. ¿Estás bien? Luo Yuan preguntó. Miró a Luo Yuan por un segundo y rápidamente se vistió. Se dio cuenta de que había un charco en el suelo con un olor desagradable. Se sintió avergonzada y pisó repetidamente el charco para tratar de ocultarlo. Luo Yuan sonrió mientras miraba su expresión tímida. Luego dijo, déjamelo a mí, el sol está saliendo. Es todo culpa tuya. Me voy ahora. Chauyali estaba enojada con él por hacerla sentir avergonzada. Ella rápidamente huyó. Capítulo 224, explosión. Después de que Luo Yuan se deshizo de todas las huellas de sus deseos sexuales, notó que el cielo todavía estaba oscuro. Por lo tanto, no se apresuró a volver. Hizo una pausa por un momento para reflexionar sobre lo que había sucedido y luego comenzó a caminar de un lado a otro. De repente, se detuvo y comenzó a hacer tai chi. Su método es muy diferente del tai chi ordinario en términos de velocidad y estilo, el suyo era mucho más rápido. Cada movimiento podría causar la destrucción máxima a pesar de que se veía suave y elegante. Cualquier persona normal no podría capturar sus movimientos en su totalidad. Cuando su velocidad de ataque se acercó a su límite, Luo Yuan podía sentir que el aire en el entorno se convertía en un líquido viscoso. Cada uno de sus golpes era varias veces más potente que los habituales, pero su visión se volvería cada vez más borrosa a medida que el aire sigue girando e hirviendo. Cuando desaceleró gradualmente, el aire circundante también gradualmente volvió a la normalidad. En menos de un segundo, Luo Yuan lanzó rápidamente otro golpe en el aire y formó una nube en forma de círculo alrededor de su puño. Él agitó el aire circundante y lo empujó con una fuerza invisible. Llegó a un acantilado cercano que causó que algunas rocas se dispersaran por todo el lugar. Sus movimientos eran inconsistentes, a veces rápidos y a veces lentos. Cuando disminuyó la velocidad, se sentía como una enorme roca que yacía en el suelo y cuando aceleró, fue como un rayo que golpeó el cielo con un sonido, pop. Un par de metros alrededor del área donde Luo Yuan estaba parado estaba cubierto por una espesa niebla. Solo se podía ver vagamente una figura similar a una sombra que se movía a gran velocidad y ocasionalmente se escuchaban algunos sonidos. La esgrima es una habilidad extendida del boxeo, su forma básica de generar fuerza estaba entrelazada. Con su nivel actual de habilidades, incluso si practicaba con frecuencia, no había más habilidades para entrenar, ya que ya estaba clasificado como competente. El siguiente nivel para él estaría más relacionado con su voluntad y momento. No había nada demasiado difícil para Luo Yuan antes de entrar al nivel de experto. Básicamente no había cuellos de botella para que él practicara su propia versión de Tai Chi. Cuando el cielo se estaba poniendo brillante, la práctica de Luo Yuan lentamente llegó a su fin. Todas las hojas y el polvo que previamente flotaban en el aire cayeron lentamente al suelo, formando un círculo a su alrededor. Por supuesto, no se formó un patrón yin-yang a su alrededor como en las películas, especialmente porque lo que Luo Yuan estaba haciendo no era realmente Tai Chi. Aunque lo que él practicó se veía muy similar, había mejorado cada movimiento a través de su desarrollo continuo. Con su estado actual y su poder, el Tai Chi que practicaba se había convertido en un nuevo tipo de Kung Fu. A los ojos de Luo Yuan,
Todos los tipos de boxeo preapocalíptico tenían muchos efectos. El efecto real no fue satisfactorio y la fuerza utilizada fue demasiado ligera. Afortunadamente, ya estaba muy familiarizado con su propio cuerpo y podía hacer muchas autoexploraciones para mejorar sus habilidades. Cada movimiento que hizo Lo Yuan podría utilizar fácilmente el 80 a 90% de los músculos de su cuerpo, mientras que una persona normal solo utilizaría alrededor del 40 al 50% de los músculos de su cuerpo al boxear. Lo Yuan se secó el sudor de la cara y regresó a la cueva con un cuerpo y una mente renovados. La mayoría de la gente ya había despertado en ese momento. ¿No dormiste anoche? Ven y limpia tu cara, está tan sudoroso. Huang Jiahui se le acercó y le tendió una toalla. Sí, no pude dormir. Así que solo salí a practicar. ¿Te desperté?, preguntó Lo Yuan mientras se limpiaba la cara. No es de extrañar que fuera tan ruidoso, realmente no dormí, Huang Jiahui dijo con una sonrisa. Lo Yuan estaba ligeramente aturdido por un momento. Él la miró con atención, pero nada parecía fuera de lo común. Se sintió aliviado y dijo, lo siento, debería haber practicado en otro lugar, dame la toalla, iré a lavarla. Huang Jiahui respondió. Huang Jiahui recuperó la toalla con una sonrisa en su rostro, pero cuando se dio vuelta y dio unos pasos hacia adelante, su sonrisa ya se había desvanecido. Después del fin del mundo, su sueño había sido interrumpido muy fácilmente y junto con el ambiente desconocido, ella simplemente no podía conciliar el sueño fácilmente. Estaba despierta cuando Lo Yuan y Chao Yali salieron juntos de la cueva. Incluso escuchó los suaves gemidos desde lejos. Ella daba vueltas y apenas podía quedarse dormida hasta el amanecer. Ella todavía era una mujer a pesar del apocalipsis y definitivamente fue un momento difícil para ella aceptar este hecho. Suspiró levemente, pero sabía que no debería preocuparse demasiado por eso. Esta no era la primera vez que hacía tales cosas. De hecho, ella fue quien empujó a Chao Yali y a Lo Yuan en primer lugar, por lo que al menos debería actuar con más generosidad. Tarde o temprano, ella probablemente sería capaz de acostumbrarse. Todos se veían mucho mejor después de consumir mucha sal y, junto con una buena noche de sueño, el grupo estaba más animado que nunca. Temprano en la mañana, había algunas personas practicando en el pasillo. Lo Yuan los miró y ocasionalmente los corrigió y les enseñó. Cuando Lo Yuan se acercó a Chao Yali, su cara se sonrojó ligeramente y estaba visiblemente nerviosa. Sin embargo, fingió no verlo e intentó actuar como si nada hubiera pasado. Ella solo continuó practicando. Parecía poder sentir a Lo Yuan observando todos sus movimientos y sus acciones se volvieron desordenadas y complicadas. Su cara naturalmente se sonrojó de nuevo. Lo Yuan sintió que sus acciones eran muy divertidas, pero comprendió que Chao Yali se veía fácilmente afectada por lo que otras personas pensaban de ella. Se sintió culpable e incómoda con lo que había sucedido antes, así que no mencionó nada y simplemente pasó junto a ella. ¡Boom! De repente, se escuchó un sonido agudo en algún lugar del exterior seguido de otro sonido que sonaba muy parecido a una explosión. Lo Yuan se sorprendió y rápidamente miró hacia la dirección del sonido. Hubo una gran nube en forma de hongo que se disparó hacia el cielo desde el bosque a un par de kilómetros de distancia. Debido al gran impacto de la explosión, un árbol gigante se había derrumbado y la tierra estaba amontonada. Cuando miraron hacia abajo desde donde estaban, había un agujero de 100 metros de ancho en el bosque. Todos habían dejado de practicar y comenzaron a estar nerviosos y preocupados. Fue un misil. Hu Dong parecía extremadamente preocupado. Después de una experiencia similar en la ciudad de Dongwu, tenía una fuerte fobia hacia cualquier tipo de misil. El comandante Xia observó el área cuidadosamente, luego negó con la cabeza y dijo, he visto muchas explosiones de misiles, esto definitivamente no es un misil. No hay formación de smog de la pólvora y no hay fuego, se ve un poco extraño. ¿Qué es exactamente esto? ¿Podría ser de una criatura mutada? Cao Lin preguntó abruptamente. Todos quedaron estupefactos y permanecieron en silencio por un momento. El incidente ocurrió a unos 50 a 60 kilómetros de aquí. 20 segundos habían pasado desde el momento de la explosión. Cuando Lo Yuan escuchó el sonido, ya notó el humo que se elevaba hacia el cielo. Por lo tanto, no fue capaz de descubrir qué había pasado allí. Lo Yuan se veía muy serio mientras miraba fijamente ese pedazo de tierra en blanco. Si esto fue hecho por una bestia mutada, probablemente sería algo más alto que el nivel verde. Déjame ir y mira. Lo Yuan dijo con el corazón encogido. No, no puedes irte, lo prohíbo. Es demasiado peligroso. Huang Jiahui estaba asustada e intentó evitar que Lo Yuan se fuera. Estoy de acuerdo. No sabemos lo que acaba de pasar allí. Es mejor quedarse aquí y observar la situación primero. Tal vez fue solo un accidente. El comandante Xia también instó. El resto también desanimó a Lo Yuan ya que él era la columna vertebral del equipo. Si se metía en problemas, todo el equipo se sumía en la desesperación y el colapso. Nadie tenía la confianza para sobrevivir en este bosque plagado de crisis, por lo que todos trataron de persuadir a Lo Yuan para que se quedara.
Las voces del equipo zumbaban alrededor de los oídos de Luo Yuan. Rápidamente los detuvo y dijo, estamos demasiado cerca del área del incidente. Llegarán hasta aquí bestias mutadas de alto nivel en solo unos minutos. No es seguro si no voy y reviso. Te preocupes, no voy a hacer movimientos arriesgados, como Luo Yuan insistió en ir. Huang Jiahui sabía muy bien que era inútil persuadirlo. Parecía preocupada y dijo, ten cuidado, si hay algo mal, regresa lo más pronto posible. Luo Yuan asintió con la cabeza, todos ustedes tienen que permanecer en la cueva después de que me vaya, no caminen, prepárense. Aunque parezca pacífico ahora, si encuentro algo mal, regresaré y tendremos que movernos inmediatamente. Todos escucharon sus palabras y se sintieron presionados. Luo Yuan bajó a lo largo de la pared con su espada en la mano. Él estaba corriendo a una velocidad de unos 50 metros por segundo. El paisaje circundante pasó rápidamente por su visión y en pocos segundos, ya había entrado en el bosque. Dejó de correr una vez que entró en el bosque y en su lugar optó por saltar con el apoyo de las ramas y las vides. Estaba saltando a una frecuencia rápida, ya que cada vez que aterrizaba, inmediatamente saltaba de nuevo. Casi no hubo pausa en su ritmo y no hubo errores. Con su poderosa destreza, podía elegir las ramas más adecuadas para saltar, y cuando las ramas estaban demasiado lejos, usaría las enredaderas para balancearse de un árbol a otro sin demora. Trató de explorar el entorno con sus sentidos. Había algunos peligros ocultos que él sentía y podía evitarlos. Por ejemplo, una criatura parecida a una serpiente que se camufló en las viñas, varios árboles depredadores mutados, varios insectos extraños coloridos, venenosos y de 7 a 8 metros de largo. El bosque estaba lleno de peligros inminentes. Sintió las limitaciones de tener un nivel de inteligencia más bajo cuando se trataba de situaciones de emergencia y terrenos complejos. Su cerebro no podría producir una respuesta rápida y, por lo tanto, esto también había provocado una restricción de velocidad. Sin accidentes o incidentes, Luo Yuan finalmente llegó a la zona aplanada en menos de 7 minutos. Fue un desastre aquí, muchos árboles se colapsaron. Las hojas secas y la hierba habían desaparecido y todo lo que quedaba era humus negro. Solo quedaban unos pocos árboles gigantes en el área con troncos desnudos. Parecía que les afeitaban un lado o les faltaba un gran pedazo de corteza. Luo Yuan echó un vistazo para ver el gran hoyo. Su rostro se veía serio. Capítulo 225. Venganza. Luo Yuan se inclinó y trató de escuchar. No había nada anormal y ni siquiera se escuchaba un solo zumbido de los insectos o los chirridos de los pájaros. Solo el sonido del viento soplando contra los árboles restantes. Como no había nada anormal que pudiera ver, comenzó a caminar hacia el gran pozo. Caminó con mucho cuidado hasta llegar al borde del gran hoyo. Inmediatamente se sintió aliviado cuando descubrió que no había nada dentro. El enorme pozo tenía entre 11 y 12 metros de profundidad y 60 a 70 metros de diámetro, como un cráter tal vez, eso era lo que era. Luo Yuan vio numerosas piedras en el fondo del pozo. Parecía que las piedras eran una gran roca anterior, pero se hizo añicos y se dispersó después de la explosión. Dudó por un momento y luego saltó al pozo. Tocó las piedras y se dio cuenta de que estaban calientes, lo que demostró que su especulación era correcta. Sin embargo, tuvo curiosidad ya que las piedras no parecían quemarse. Cuando un meteoro cae a la Tierra, se produce una combustión vigorosa debido a la fricción entre el meteoro y la capa de ozono. La mayoría de los meteoros desaparecerían de la fricción y los que quedaron fueron los aerolitos que generalmente eran más grandes con marcas de quemaduras en ellos. Miró hacia el cielo con dudas y se dio cuenta de que había muchas nubes grises. Él sintió que algo estaba mal. Encontró un pequeño punto que parecía caer del cielo. Al principio, era del tamaño de una semilla de sésamo, luego se convirtió en el tamaño de un globo. Finalmente, era tan grande como una pelota de baloncesto. Un humo verde claro se podía ver detrás del meteoro. A medida que el objeto se acercaba y el humo se volvía más grueso, parecía que el objeto estaba en llamas. Luo Yuan podía ver fácilmente los patrones en el meteoro ahora y podía oler el olor ahogado que lo rodeaba. De acuerdo con su trayectoria, el meteoro colisionaría cerca de él. Inmediatamente respondió y dio algunos grandes saltos para escapar lo más rápido que pudo. Su corazón latía tan rápido y su sangre estaba circulando su cuerpo a la velocidad del rayo. La fuerte sensación de peligro lo forzó a correr más rápido que nunca. Atravesó muchos árboles y una gran cantidad de información se deslizó en su mente, pero no podía analizar nada ahora. Ni siquiera podía decir si había estado corriendo por un segundo o un minuto. Finalmente disminuyó la velocidad después de escuchar la segunda explosión. ¡Bum! Se sostuvo de rodillas y se levantó del suelo mientras jadeaba repetidamente. Después de 30 segundos, miró hacia la dirección de la explosión. Rápidamente se subió al árbol más alto cercano para comprobar y se dio cuenta de que su especulación estaba equivocada. Estaba asustado por lo que acaba de presenciar, ya que había una brecha de 3 a 4 kilómetros entre los dos puntos de colisión.
¿Qué está sucediendo realmente? Porque ambos Meteoroids se estrellaron en el mismo lugar a pesar de que no había señales de lluvia de meteoritos. Los únicos dos Meteoroids que aterrizaron se estrellaron en la misma área, lo que es simplemente increíble. Se sintió sospechoso y corrió hacia el nuevo cráter. Se sorprendió ya que ambos cráteres eran similares en tamaño y contenían piedras rotas que parecían Guillaros. Su expresión cambió y siguió mirando al cielo mientras esperaba encontrar algunas pistas. Se paró en el lugar donde los Meteoroids se habían estrellado y ni siquiera parpadeó una vez. El cielo era el territorio de los animales voladores y era otro mundo en el que no había intersección con las criaturas terrestres. Se podían ver algunas pequeñas manchas moviéndose en el cielo y, a veces, se movían más cerca del suelo. La vista de Luo Yuan se ha mejorado desde que se comió los globos oculares de la criatura oculta verde. Podía identificar aproximadamente la forma y el color de uno de los pequeños puntos. Luego se calmó e intentó identificarlos a todos, pero no encontró nada sospechoso. Él los ha estado observando durante media hora y sus ojos estaban cansados. Justo cuando estaba a punto de detenerse, un punto pequeño y extraño entró en su visión, era el pájaro verde mutado. Había algo en sus garras e intentaba volar a una altitud mayor. Luo Yuan no podía verlo claramente, ya que estaba demasiado lejos del suelo. Él pensó que simplemente estaba tomando algo de comida. Siguió yendo más alto en el cielo hasta que desapareció de su visión. Se dio cuenta de que probablemente no era una buena señal y pronto, un pequeño punto volvió y cayó del cielo. Mierda, Luo Yuan maldijo mientras recordaba el extraño pájaro verde gigante. ¿Quieres venganza? Está arrojándome piedras. Luo Yuan estaba extremadamente enojado. Antes del fin del mundo, el ave más fuerte podía volar hasta 17.000 metros en el cielo. Sin embargo, un pájaro mutado de color verde claro puede volar más alto que eso si supera su miedo. Nota curiosa, el ave con el mayor récord de vuelo registrado es un buitre moteado que voló a una altura de 11.500 metros y se accidentó con la turbina de un avión carita riéndose. Pero las aves que vuelan a mayor altitud son los ánsares indios que vuelan a casi 9.000 metros de altura. Imagina el impulso de una roca gigante arrojada desde 30.000 a 40.000 metros en el cielo. Era casi tan poderoso como una pequeña bomba nuclear. Afortunadamente, había muchos árboles grandes y fuertes en la zona que ayudaron a amortiguar los impactos, de lo contrario, toda el área se habría dañado gravemente. No podía imaginar el impacto si la roca gigante caía cerca de la cueva, ya que los árboles estaban cortados allí y nada podía amortiguar el impacto. Solo podía ver caer el Meteoroid y rezar por seguridad. La sensación de impotencia lo hizo extremadamente frustrado. Quería atrapar al pájaro y matarlo. Mientras miraba la roca cayendo cada vez más cerca, ya no intentó escapar. Cayó después de unos minutos y estaba a unos 30 a 40 kilómetros de él. Al menos sabía que la precisión del pájaro era baja y esa era la mejor noticia hasta ahora. Además de eso, no podía hacer mucho, incluso si continuaba allí. Sabía la frecuencia de los ataques, que eran aproximadamente una vez cada 20 minutos, ya que el pájaro mutado necesitaba encontrar una roca gigante y volar a gran altura para volver a soltarla. Por lo tanto, Luo Yuan estaba seguro de que no habría ningún ataque antes de que pudiera llegar a la cueva. Estaba ansioso e intentó encontrar una solución mientras corría de vuelta a la cueva. Fue un desafío muy difícil ya que todos morirían si la roca cae sobre ellos. Fue difícil encontrar un lugar tan bueno para quedarse, deberíamos mudarnos. Luo Yuan estaba muy enojado ya que ni siquiera era un ave mutada de nivel verde. Podría matar fácilmente a una bestia mutada verde claro si está en el suelo, sin embargo, el pájaro mutado verde claro estaba volando en el cielo, lo que realmente lo volvía loco. De todos modos, él es una persona racional, por lo que no atacaría al pájaro antes de que pudiera pensar en un plan perfecto. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.